Bienvenidos al módulo 2 del curso Consecuencias de la defraudación y el contrabando aduaneros. En este módulo abordaremos lo relacionado a la otra parte de la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, como lo es el contrabando aduanero como tal, por lo que los invito a que se queden en el desarrollo de este curso. Como podemos visualizar en la presente diapositiva, se muestran imágenes de lo que es el contrabando en Guatemala. Entonces podemos decir que el contrabando en Guatemala es comercializar productos sin pagar los impuestos correspondientes, en especial pues aquellos impuestos aduaneros. O aquellos pues que realmente aquellos productos que son prohibidos por las leyes, ¿verdad? Que puedan ingresar de manera ilegal. Como podemos observar que en la primera definición él nos menciona sin pagar los impuestos, especialmente para aquellas mercancías que para su ingreso al país pues necesitan pagar un impuesto específico, como por ejemplo en la imagen que visualizamos relacionado al combustible, los cigarrillos, entre otros. Por eso se le hace muy atractivo a las personas ingresarlas al país de contrabando. Y con los productos prohibidos pues entra lo relacionado a lo que es a las drogas, las armas de grueso calibre, entre otros. Y por último, hay una definición más general, que es la entrada, salida y venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos arancelarios a la importación, es decir, que están evadiendo los impuestos. Como lo podemos ver en los dos, prácticamente se trata de evadir los impuestos en materia de comercio exterior. La diferencia es que uno va a ser que en donde pasa por la aduana, declaró, pero lo hizo mal o está omitiendo de manera dolosamente un dato al otro, ¿verdad? En cambio el otro, pues el contrabando es cuando directamente no pasa por la aduana, pasa por atrás, por el río, por cualquier parte, ¿verdad? Pero menos por la aduana. El contrabando aduanero también tiene su propio concepto. Esto está establecido en el artículo 3 de la Ley contra la defraudación y contrabando aduaneros, que tiene su propia definición, que en este caso pues va a constituir en el ramo aduanero la introducción o extracción clandestina al y del país de mercancías de cualquier clase, origen o procedencia, evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras, aunque ello pues no cause perjuicio fiscal. Desde que hace mención evadiendo la intervención de las autoridades aduaneras es porque no pasó por la aduana. Se pasa por atrás, a la par, etcétera, pero nunca por un puesto fronterizo que es la aduana. Otro aspecto importante es donde nos dice aunque no cause perjuicio fiscal. Esto quiere decir que aunque no pague impuestos arancelarios, tal vez el tipo de mercancía por su naturaleza requiera de un permiso no arancelario de una tercera entidad, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el MAGA, entre otros, entonces también se le va a considerar contrabando. También constituye contrabando la introducción o extracción del territorio aduanero nacional de mercancías cuya importación o exportación está legalmente prohibida o limitada. Esto va más enfocado prácticamente a las drogas, armas de fuego, pero esto ya hay leyes específicas que analizan esta parte. En esta diapositiva podemos visualizar de una mejor manera cómo funciona el contrabando aduanero en Guatemala. En este caso pues muestra la aduana El Carmen, frontera con México. Tenemos el paso fronterizo no autorizado, que es el río Suchiate, en donde ingresan por otra vía no autorizada y después ya llevan el producto a venderlo a los diferentes lugares del país, e incluso en condiciones que no debería de estar el producto, como por ejemplo el combustible, que no es la forma correcta de venderse, ya que se pierde la calidad, hasta incluso se mezclan con otro tipo de líquidos. Al igual que en los casos especiales de defraudación, el artículo 4 de la ley describe también los casos especiales de contrabando aduanero. ¿Y cuáles son estos casos? Por mencionarles algunos. El inciso A los menciona el ingreso o salida de mercancías por lugares no habilitados. Como ya lo había mencionado anteriormente, esto se refiere al ingreso o salida de cualquier tipo de mercancías al territorio nacional por lugares no habilitados por el servicio aduanero. El inciso B
nos menciona la sustracción, disposición o consumo de mercancías almacenadas en los depósitos de aduana, estos sean públicos o privados, antes del pago de los impuestos de importación. En este caso, podrán pensar que como ya están las mercancías almacenadas en los recintos aduaneros, sería defraudación. Pero les comento que no. Lo que sucede es que cuando se envían una mercancía de una aduana de ingreso a un almacén fiscal o depósito aduaneros, se hace a través de un régimen suspensivo de impuestos, lo que conocemos como un tránsito. Al momento del tránsito, pues sí hubo un control aduanero, pero todavía esa mercancía no se ha destinado a un régimen que permita el pago de los impuestos, y si le empiezan a utilizar, va a ser contrabando aduanero. El inciso C nos menciona el embarque, desembarque o transbordo de mercancías sin cumplir con los trámites aduaneros correspondientes. En este caso ahora ya se realiza de manera electrónica, ya son pocos los casos reales de contrabando aduanero, pero hay que darle la importancia necesaria para poder evitar cometer este tipo de ilícitos que conlleva pues el contrabando como tal. El inciso D nos menciona la internación o extracción clandestina de mercancías ocultándolas en dobles fondos en otras mercancías. Puede ser en el cuerpo, en su equipaje, como en objeto de evadir el control aduanero. Este es uno de los más comunes también, ya que se han dado casos como por ejemplo en el aeropuerto con el tema de las joyerías, que existen personas que se dedican a la venta de este tipo de mercancías y que porque quieren tener más ganancia, quieren ocultarlas en su equipaje, en su cuerpo, que traen pues bastantes accesorios puestos, como podemos visualizar en pantalla. Otro de los aspectos importantes es el hacer el llenado correcto de la declaración jurada regional que se les entrega antes de pasar el control aduanero, esto especialmente para aquellas personas que les gusta viajar. El inciso E nos menciona la internación de mercancías procedentes de zonas del territorio nacional que disfruten de regímenes fiscales exoneratorios privilegiados a otros lugares del país donde no existen tales beneficios sin haber cumplido los trámites aduaneros correspondientes. Aquí estamos hablando de las zonas francas, que prácticamente es un tercer país dentro del nuestro, es decir, que todavía no están nacionalizadas las mercancías, que es casi similar al caso de los almacenes fiscales o depósitos aduaneros, en donde no se puede trasladar ningún tipo de mercancías a una zona no autorizada. Normalmente dentro de las zonas francas se encuentran las maquilas, pero se da el caso que no se encuentra un producto X dentro de la misma y lo trasladan de otra zona franca. No se puede realizar sin la autorización del servicio aduanero. El inciso F dice el lanzamiento en el territorio del país o en su mar territorial de las mercancías extranjeras con el objeto de utilizarlas evadiendo a la autoridad aduanera como tal. Normalmente se da con las drogas, pero ahora ya existe una ley específica para este tema, que es la ley contra la narcoactividad. El inciso G nos hace referencia a la violación de precintos, sellos, puertas, envases y otros medios de seguridad de mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén destinados al país. Los precintos son los marchamos. En el tema del tránsito aduanero, nadie puede, que no sea del servicio aduanero, puede cortar dicho marchamo. Pero hoy en día existe lo que es el marchamo electrónico, que da una mayor seguridad. De igual forma, al momento de ser quitado del medio de transporte, se debe utilizar con la autorización y en presencia de la autoridad aduanera. El inciso H los hace referencia que también es cualquier otra forma de ocultación de mercancías al tiempo de ser introducidas o sacadas del territorio aduanero nacional o durante las operaciones de registro o el acto de aforo. Esto se da al momento de la verificación inmediata de las mercancías, en donde el colaborador del servicio aduanero está realizando el aforo de estas mercancías junto con personal de X empresa, que normalmente se le conoce como cuadrilleros. Entonces ya estos vienen y se roban parte de X mercancías, entonces también esto va a ser un caso especial de defraudación aduanera.
Además de los casos especiales de contrabando aduanero, el artículo 5 de la misma ley que nos indica la introducción de mercancías de contrabando nos hace referencia también a varios incisos. El inciso A nos hace referencia a algo muy importante. Dice quien las venda directa o indirectamente al público en establecimientos comerciales o domiciliados particulares y no puedan acreditar su importación legítima. Lo que sucede en este caso es que para muchas personas el contrabando es más barato y piensan que lo ingreso y luego lo vendo y así gano algo, pero también es muy importante darles a conocer lo que esto conlleva. En muchos casos pérdidas de empleo, ya que empresas pues que distribuyen ese mismo producto que se está contrabandeando y por ende van a empezar a bajar sus ventas. Lo normal de una empresa es comenzar a despedir personal. Se debe ver también ese punto de vista, la gente que se está quedando sin trabajo. Por eso es muy fundamental ver la parte social. El inciso B nos menciona el que las conduzca a bordo de un vehículo en tránsito aduanero sin estar manifestadas o cuya propiedad no conste en los respectivos documentos. Hablando nuevamente de los tránsitos, y existe pues un puesto de control y al momento de hacer la revisión lleva consigo mercancías no declaradas. Esas mercancías pues se van a considerar también de contrabando. El inciso C nos menciona que la persona que se dedica a la prestación de servicios de transporte, si en sus bodegas existen alguna no originaria del país sin estar amparadas por los documentos de importación, internación o tránsito respectivos, porque se puede asumir que es una mercancía de un tránsito no arribado. La clave para esto es, si yo tengo mercancías en mis bodegas es porque las puedo documentar cuando la SAT lo requiera. El inciso D nos hace referencia que el conductor de un vehículo en cuyo interior no se encuentren las mercancías en tránsito aduanero que debiera contener. En este caso, o hay de más o menos mercancías que deberían de ir. Esto según la declaración de las mercancías. El inciso E también nos hace referencia a quienes arribe de manera forzosa a un lugar que no se halle bajo control aduanero sin dar cuenta dentro de las 24 horas siguientes de la ocurrencia de tal hecho a la autoridad aduanera. Y para aquellas personas que ya sea de manera individual o jurídica participen en un tránsito internacional o traslado de las mercancías en territorio nacional, puede hacer en los casos siguientes: el propietario de la mercancía, el consignatario, importador, el transportista o el conductor del vehículo que, utilizando un tránsito aduanero declarado y autorizado de una aduana de entrada a una aduana de salida, se salga de la ruta fiscal y la descargue en un lugar distinto al declarado, no concluya el tránsito en el plazo fijado o no lo concluya. Como podemos observar, los involucrados son todos, desde el propietario de las mercancías hasta el conductor del medio de transporte. Y además de eso, también es contrabando el no ingreso a un almacén fiscal, depósito aduanero o zona franca las mercancías declaradas. Todo esto está establecido en el artículo 5 de la ley. Continuando con la parte de la introducción de mercancías de contrabando, también se puede dar que el agente aduanero que intervenga y actúe en la elaboración, presentación, liquidación de una póliza de importación o de otros documentos necesarios para la autorización del tránsito o traslado de mercancías. Esto va dirigido para el agente aduanero, quien es un auxiliar de la función pública en donde presta sus servicios a los contribuyentes en la elaboración de la declaración de mercancía, realizándolas de una manera incorrecta, como también el representante legal de un almacén fiscal o un depósito aduanero que, habiendo emitido carta de aceptación para la recepción de las mercancías bajo el régimen aduanero que corresponda, haya comunicado a la autoridad aduanera su compromiso de prestar este servicio y al no concretarse del mismo, pues omita comunicarlo a la autoridad correspondiente. Por eso es muy importante que
ante cualquier situación sospechosa que sea determinada, se deba de dar el aviso correspondiente al servicio aduanero. En este caso, pues sería al almacén fiscal o al depósito aduanero como tal. Como también el propietario que en su caso o la persona que a título de arrendatario, usufructuario u otro ejerza el dominio del inmueble en el que las autoridades competentes encuentren mercancías ingresadas al territorio nacional provenientes del incumplimiento del tránsito o traslado declarado conforme al respectivo régimen legal aduanero correspondiente.